Vamos a ver en este video, dentro de óptica geométrica, los espejos esféricos. Vamos a recordar que un espejo es toda superficie finamente pulida, reflectante. Y vemos también que hay espejos planos y espejos curvos. Dentro de los espejos curvos vamos a ver estos espejos que son los espejos esféricos. Si yo tengo acá, como en la figura que estoy señalando, una esfera como una pelota, en la cual yo le hago un corte y vemos que voy a obtener, ¿sí?, un espejo, ¿sí?, en este caso, que va a ser del tipo esférico. Dependiendo si la parte pulida o la parte reflectante es de la parte externa, ¿sí?, de esa esfera, va a ser un espejo convexo, o si es la parte interna, va a ser un espejo cóncavo. ¿Sí? Vemos también que se aplica en varias cosas prácticas. Por ejemplo, una antena parabólica, ¿sí?, una superficie reflectante como la de una linterna o de una óptica, ¿sí?, utiliza el mismo principio. Vamos a ver en este gráfico, por ejemplo, que yo tengo una superficie que es espejo, la parte interna de esa esfera, y vemos la particularidad que todos los rayos, ¿sí?, que viajan paralelos a un eje, que este eje es el eje principal, ¿qué va a pasar? Se van a reflectar y se van a concentrar todo en un punto llamado foco. Entonces, vamos a estudiar ahora los espejos esféricos. Y vemos, primeramente, que tenemos los espejos, como dijimos recién, espejos cóncavos, ¿sí?, y los espejos convexos o divergentes también. Bueno, vamos a estudiar en este momento lo que se llama rayos notables. Bueno, como habíamos dicho en la definición de óptica geométrica, que se fundamenta en la teoría de que cada punto visible, por ejemplo, el que tengo acá, ¿sí?, yo tengo una imagen, un objeto, y acá tengo un punto, dice que cada punto visible emite rayos rectos de luz en todas las direcciones. O sea, fíjense que un punto de acá va a emitir rayos de luz en todas las direcciones. Cuando yo trabajo con los rayos notables, de todos estos rayos que tengo acá, ¿sí?, voy a elegir tres simplemente, ¿sí?, tres rayos notables para estudiar estos casos. Bueno, si yo tengo un objeto, ¿sí?, que está enfrente de un espejo cóncavo en este caso, fíjense que voy a tener acá un rayo, el rayo 1, en el cual podemos ver que todos los rayos que viajan paralelos a este eje, que se llama eje principal, se van a reflejar y se van a pasar por el foco. Entonces vamos a analizar un poco acá. Yo tengo, este es el objeto, ¿sí?, que está enfrente de este espejo. Fíjense que la línea punteada es la parte de atrás o la parte opaca del espejo. Este punto que se encuentra acá se llama vértice. El otro rayo principal, el 2, me dice que todo rayo, ¿sí?, de todos estos que están acá, el rayo que pasa por el foco se va a reflejar en el espejo, ¿sí?, y se va a dirigir paralelo
al eje principal. Y el rayo 3, el rayo que va a pasar por el centro de curvatura, se va a reflejar, ¿sí? Y va a viajar en la misma dirección. Entonces, analizando, yo tengo que el O es el objeto, C es el centro de curvatura. ¿Qué sería el centro de curvatura si yo tengo un compás que estoy haciendo toda esta circunferencia? El centro sería donde yo clavo con la punta del compás. O sea, sería el centro de esa circunferencia. Y es la imagen que se va a ver reflejada en lo que yo voy a poder, lo que voy a ver. F es el foco y B es el vértice. Vemos que la ecuación de los espejos va a ser igual a 1 sobre P, en el cual P es la distancia entre el vértice y el objeto, más 1 sobre Q, que Q es la distancia entre el vértice y la imagen. Y esto va a ser igual a 1 sobre F, que F va a ser la distancia focal, o sea, desde el vértice hasta el foco. Bueno, vemos que el foco, ¿sí?, es igual a la distancia que hay entre el vértice y el centro de la esfera o de la circunferencia, o el centro de curvatura, dividido 2. ¿Sí? Y si el espejo es cóncavo, como en este caso, va a ser positivo. En cambio, si el espejo es convexo, ¿sí?, el foco va a ser negativo. Entonces yo tengo que tener en cuenta estas fórmulas para hacer los problemas. Ahora vamos a hacer un problema, ¿sí?, como para comprender esta parte que hemos visto, esta parte teórica o referencia. Tenemos acá el problema 3 de la guía que dice: una varilla de 8 centímetros de altura se coloca a 60 centímetros de un espejo cóncavo de 20 centímetros de distancia focal. Determinar la posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen. Dice, trace los rayos principales para localizar a la imagen. Bueno, tenemos una parte que es analítica y otra parte que es gráfica. De los dos espejos, fíjense, vamos a ver los datos. Dice que una varilla que tiene, el objeto tiene 8 centímetros de altura. Dice que se encuentra a 60 centímetros de un espejo cóncavo. Entonces nosotros nos fijamos y es de este tipo. Cóncavo va a ser el espejo. Y la distancia focal, que es un dato, dice que se encuentra a 20 centímetros. Tengo que determinar cuál es la posición en donde se va a encontrar la imagen, ¿sí?, el tamaño, si va a ser más grande, igual o más chica, y la naturaleza o el tipo de imagen. Vamos a ver que hay dos tipos de imagen, de naturaleza de imagen. Una puede ser real, una imagen real, y otra puede ser una imagen, la imagen virtual. Por ahora vamos a ver la imagen que es real, ¿sí? Bueno, entonces hacemos el problema, ¿sí? Tenemos acá el espejo. Si nosotros a este problema lo hacemos a escala, vamos a ver que nos va a dar perfecto, ¿sí? Entonces, yo en este caso, yo puse que la altura es de 8 centímetros. Entonces, ¿qué hice? 8 centímetros, lo dibujé con 8 milímetros por 2. ¿Sí? Entonces, lo hice con 16 milímetros y fui haciendo a escala todo este gráfico. Bueno, yo sé que el foco está a 20 centímetros. El centro de curvatura no me lo da, pero yo sé que está al doble, a 40 centímetros, y la distancia
del objeto está 60. Bueno, aplicamos la ecuación de los espejos y de la ecuación de los espejos vamos a despejar Q, que Q es la distancia a la que se va a encontrar la imagen que yo voy a ver. Entonces, despejo y voy a tener que 1 sobre F menos 1 sobre P. Acuérdense que el foco en este caso va a ser positivo, entonces yo tengo 1 sobre 20 centímetros menos 1 sobre 60 centímetros, que es la distancia que se encuentra el objeto. Entonces, 1 sobre Q va a ser igual a 1 sobre 30 centímetros. Bueno, yo tengo que despejar Q y Q me da 30 centímetros. Un error que suele pasar en los exámenes es que dejan 1 sobre Q y no despejan Q. Entonces, si yo hago la inversa de este valor, ¿sí?, con la calculadora me da 30 centímetros. Bueno, vamos a calcular el aumento lateral, que no lo hemos visto, pero lo vemos ahora. El aumento lateral va a ser igual a menos Q sobre P, y esto es lo mismo que poner H sobre H'. H' va a ser la altura que va a tener la imagen. Esta es la altura que tiene el objeto. Entonces, reemplazamos los valores. 30 centímetros sobre 60 centímetros, simplifico centímetro con centímetro, y me va a dar menos un medio. Bueno, ¿qué significa medio? ¿Sí? Medio significa que la imagen va a ser la mitad del objeto, ¿sí? Por lo tanto, va a ser disminuida o va a ser reducida, va a ser más chica la imagen que el tamaño del objeto. Por otro lado, dice que es la imagen, ¿sí?, va a ser real. ¿Qué significa real? Que la imagen se va a ubicar en la intersección de los rayos notables. Ya vamos a ver después que cuando la imagen es virtual, la imagen se va a ubicar en la intersección de la prolongación, ¿sí?, de los rayos notables. Entonces, la distancia a la que se va a encontrar la imagen va a ser 30 centímetros. El signo menos, este que está acá, significa que la imagen está invertida. Fíjense, si esta está la flecha para arriba, acá va a estar para abajo. La imagen es real porque se encuentra en donde ocurre la intersección entre los rayos notables, y va a ser más chica, disminuida o reducida. Nosotros podemos ver en forma práctica, si tomamos una cuchara que esté bien pulida y se pueda ver un espejo, podemos ver la parte de adentro, la parte cóncava, y nos podemos ver nosotros y podemos hacer el experimento que si nos miramos ahí adentro nos vamos a ver al revés, y si nos acercamos en otro momento no nos vamos a ver, y si nos acercamos más vamos a ver que la imagen va a estar más grande. Si nosotros invertimos la cuchara, ¿sí?, de la parte externa, vamos a ver otro fenómeno que lo vamos a poder ver en otro video.